¿Te has preguntado alguna vez si todas las iglesias realmente conducen a Dios? La respuesta podría sorprenderte y preocuparte. Hoy vamos a desvelar un secreto que pocos se atreven a mencionar. Hay iglesias que, bajo una fachada de santidad, son en realidad trampas espirituales, creadas para alejarte del verdadero camino. Y no estamos hablando de rumores o teorías conspirativas, sino de prácticas que han desviado a millones de creyentes, llevándolos a la confusión y, lo peor, al abismo eterno. Imagina entrar a un lugar buscando paz y encontrar manipulación. Buscas a Dios, pero terminas atrapado en doctrinas humanas o, peor aún, engaños esotéricos. ¿Cómo saber si estás en una de estas iglesias? Hoy desglosaremos sus estrategias ocultas y cómo Satanás las usa para infiltrarse en la fe cristiana. Pero cuidado, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que ves la religión. ¿Quieres proteger tu alma y la de tus seres queridos? Este video te mostrará cómo reconocer esas señales de alerta que muchos ignoran. Prepárate para una verdad incómoda pero necesaria, porque identificar estas iglesias puede ser la diferencia entre una vida de libertad espiritual o un camino directo hacia el engaño eterno. Satanás rara vez se presenta de manera evidente, y esa es precisamente su mayor fortaleza. En lugar de actuar abiertamente, prefiere infiltrarse en lugares que deberían ser sagrados, como las iglesias. Imagina a alguien disfrazado de amigo en una reunión importante, pero que en secreto sabotea todo desde dentro. Así opera Satanás. Transforma lo que parece ser un refugio espiritual en una trampa que aleja a los creyentes de Dios. No es extraño que muchas personas salgan de ciertas iglesias sintiéndose más confundidas que antes de entrar. Este tipo de estrategia no es nueva. Ha sido utilizada a lo largo de la historia para debilitar la fe. Satanás usa herramientas sutiles, como pequeñas distorsiones de la verdad que, con el tiempo, se convierten en grandes mentiras. Por ejemplo, en algunas congregaciones se predica un evangelio de prosperidad que promete riquezas terrenales, desviando a los fieles de su verdadera misión espiritual. ¿Cómo evitar caer en estas trampas? Discernir requiere tiempo, pero también un corazón dispuesto a comparar cada enseñanza con las Escrituras. Un ejemplo claro de estas trampas se puede observar en iglesias que aparentan tener una profunda conexión con Dios, pero en realidad introducen enseñanzas que nada tienen que ver con el Evangelio. Por ejemplo, ¿has visto iglesias donde se enfatiza más la riqueza del pastor que la del alma de los fieles? Esta manipulación no solo debilita la fe, sino que crea una barrera invisible entre la persona y su relación directa con Dios. En esos casos, es vital recordar que la relación con Dios es personal y no depende de intermediarios corruptos. Muchas veces, las personas no se dan cuenta de cómo estas influencias les alejan de su propósito espiritual hasta que ya están atrapadas. Es como una telaraña. Entras buscando refugio, pero terminas atrapado. Satanás utiliza tácticas que apelan al miedo, la culpa y la desesperación, y las iglesias que caen en estas prácticas terminan siendo instrumentos de control, en lugar de lugares de libertad espiritual. Por eso es esencial cuestionar y analizar, sin miedo, lo que se enseña desde el púlpito. El problema es que cuanto más sutil es la estrategia, más difícil es detectarla. Pero aquí está la clave. Satanás no ataca donde ya no hay fe, sino donde ve un fuego encendido. Las iglesias son, muchas veces, el objetivo principal porque representan comunidades de creyentes. Sin embargo, no todas las que parecen estar alineadas con Dios lo están realmente. Esto nos lleva a una reflexión inquietante. ¿Qué pasa cuando esas iglesias aparentan santidad, pero contradicen el Evangelio en su esencia? No todo lo que brilla es oro, y eso también aplica al mundo espiritual. Hay iglesias que
Desde fuera parecen bastiones de santidad, pero su interior esconde prácticas que contradicen el mensaje de Cristo. Algunas predican con palabras llenas de fe, pero sus actos revelan otro propósito. ¿Cuántas veces hemos oído de líderes religiosos que imponen doctrinas humanas como si fueran mandatos divinos? Este tipo de contradicciones siembra confusión en los creyentes y, peor aún, los aleja de la verdadera fe. Muchas veces, estas iglesias utilizan el Evangelio como fachada, mientras detrás de cortinas promueven ideas que no tienen respaldo bíblico. Por ejemplo, en lugar de enseñar el amor y el servicio, priorizan estructuras jerárquicas que benefician a unos pocos en la cima. Piensa en alguien que te ofrece agua pura, pero antes la contamina con unas gotas de veneno. Esa es la dinámica que ocurre cuando la verdad de Cristo es reemplazada por tradiciones humanas o intereses personales. Estas contradicciones no solo afectan la fe individual, sino que también dañan la percepción general del cristianismo. Personas que buscan esperanza y consuelo en estas iglesias terminan decepcionadas al ver hipocresía y manipulación. Un ejemplo claro son las iglesias que enfatizan la obediencia ciega a sus líderes, haciendo que los fieles duden de su propio discernimiento. Esto no solo traiciona el propósito del Evangelio, sino que también convierte la iglesia en una herramienta de control y no en un refugio espiritual. Además, estas prácticas no se limitan a la doctrina, también se infiltran en la vida cotidiana de los creyentes. Imagina una iglesia donde se habla de perdón, pero se promueven divisiones internas, o donde se condena el materialismo, pero los líderes viven rodeados de lujos extravagantes. ¿Cómo confiar en un mensaje que se contradice con las acciones de quienes lo predican? Aquí, la fe y el discernimiento juegan un papel crucial para identificar cuándo algo no encaja. Pero, ¿cómo protegerse de estas contradicciones? Una forma es regresar siempre a las Escrituras. La Biblia actúa como un faro que nos guía a través de la oscuridad de las interpretaciones humanas. Si algo no está alineado con el mensaje de Cristo, no importa cuán convincente parezca, debe ser cuestionado. Y si una iglesia te aleja de la paz, la libertad y el amor que Dios promete, quizás sea hora de replantear tu camino espiritual. Esto nos lleva a explorar las herramientas que estas iglesias utilizan para mantener el control sobre sus seguidores. El control no siempre se ejerce con cadenas visibles. Muchas veces, el arma más poderosa es la manipulación psicológica. En algunas iglesias, Satanás encuentra terreno fértil para implantar herramientas como el miedo, la culpa y la explotación financiera. Imagina un sermón que, en lugar de ofrecer esperanza, llena a los fieles de temor sobre su salvación eterna, mientras se les insta a comprar su bendición con grandes sacrificios económicos. Este tipo de estrategias no solo distorsionan el Evangelio, sino que también someten a los creyentes a un círculo de dependencia emocional. La culpa, por ejemplo, se convierte en un mecanismo eficaz para mantener a los fieles bajo control. Se les hace creer que no son lo suficientemente buenos para agradar a Dios, a menos que sigan estrictamente las reglas impuestas por los líderes. Un caso común es el de aquellos que sienten que, si no diezman más de lo que pueden, están fallando espiritualmente. Pero el verdadero Evangelio enseña que la gracia de Dios no se compra ni se mide por el monto de una ofrenda. Aquí surge la pregunta: ¿es este tipo de presión un reflejo del amor de Cristo? Otro recurso es el miedo, presentado a menudo en forma de advertencias apocalípticas o condenaciones eternas. Aunque el Apocalipsis está en las Escrituras, usarlo como herramienta de intimidación para manipular la fe es un acto de traición espiritual. Algunas iglesias convierten el mensaje de esperanza del Evangelio en una narrativa aterradora, donde cualquier paso en falso lleva directamente al infierno.
Este enfoque no solo desvirtúa el propósito de la fe, sino que también aleja a quienes buscan a Dios por amor, no por obligación. La manipulación financiera es quizás la más evidente y, sin embargo, la más común. Prometer milagros a cambio de grandes donaciones es una práctica que, lamentablemente, se ha normalizado en muchos círculos religiosos. ¿Cuántas veces hemos visto líderes que viven en mansiones mientras sus congregaciones luchan por llegar a fin de mes? Estas dinámicas no solo traicionan el Evangelio, sino que también generan resentimiento en quienes ven estas prácticas como una explotación de la fe. Identificar estas tácticas es el primer paso para liberarse de ellas. Los fieles deben aprender a cuestionar y discernir, no desde la rebeldía, sino desde la búsqueda genuina de la verdad. Si un mensaje te lleva a la esclavitud emocional, financiera o espiritual, es tiempo de reflexionar. Pero aquí viene algo aún más inquietante. ¿Qué sucede cuando estas tácticas se aplican de forma específica en iglesias concretas? Es momento de examinar casos que revelan cómo estas herramientas operan a la vista de todos. La Iglesia Cristiana Maranata ha sido señalada como un ejemplo de control extremo que opera bajo una máscara de espiritualidad. Sus prácticas incluyen rituales que imponen pesadas cargas a los fieles, desde la obligación de participar en actividades específicas hasta la prohibición de cuestionar a sus líderes. Esto, en lugar de acercar a las personas a Dios, genera divisiones familiares e incluso conflictos internos. ¿Cómo puede una iglesia que se proclama como una comunidad cristiana fomentar el aislamiento en lugar de la unidad? Aquí es donde muchos comienzan a cuestionar si estas prácticas realmente reflejan el Evangelio. Por otro lado, la Iglesia Universal del Reino de Dios es conocida por sus métodos de explotación financiera. Promesas de bendiciones a cambio de grandes donaciones se convierten en el eje central de sus enseñanzas. Imagina a una madre que, en su desesperación por un milagro, entrega sus últimos ahorros, creyendo que eso cambiará su situación. Esta iglesia utiliza el lenguaje de la fe para obtener beneficios materiales, lo que deja a muchos fieles emocional y económicamente devastados. Pero ¿acaso la fe debería ser una carga económica? La Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque con una historia milenaria, también enfrenta críticas por prácticas que se alejan de las enseñanzas originales de Cristo. La veneración de imágenes y santos, para muchos, roza con la idolatría, algo claramente condenado en las Escrituras. Aunque algunos argumentan que estas tradiciones son formas de expresar la fe, otros ven en ellas una barrera entre el creyente y Dios. ¿Cómo reconciliar estas prácticas con un evangelio que llama a la adoración directa y exclusiva del Creador? Sin embargo, no se trata solo de estas instituciones específicas, sino de un patrón que se repite en diferentes lugares. Muchas iglesias, aunque no tienen el alcance de estas tres, adoptan prácticas similares que distorsionan el evangelio. Desde imponer doctrinas humanas hasta manipular emocionalmente a sus congregaciones, el problema es más común de lo que parece. Es como si Satanás hubiera encontrado un manual de estrategias para infiltrarse en las iglesias y lo estuviera usando sin restricciones. Analizar estos casos no solo nos permite identificar las tácticas empleadas, sino también reflexionar sobre cómo éstas afectan nuestra relación con Dios. Es importante recordar que el verdadero evangelio no divide, no oprime ni explota, sino que libera y transforma. Pero, ¿qué sucede cuando el cristianismo se mezcla con doctrinas místicas y esotéricas, creando un engaño aún más sutil? Eso nos lleva a explorar un terreno más peligroso, donde las líneas entre la verdad y el error se vuelven casi indistinguibles. En los últimos años, hemos visto cómo algunas iglesias han comenzado a mezclar las enseñanzas de Cristo con elementos místicos y esotéricos,
creando un mensaje híbrido que confunde más que edifica. Estas prácticas suelen disfrazarse de nueva revelación o profundidad espiritual. Por ejemplo, hay lugares donde se predican enseñanzas sobre el uso de cristales, astrología o energías cósmicas, integrándolas al cristianismo. Pero, ¿cómo reconciliar estas ideas con un evangelio que llama a confiar únicamente en el poder de Dios y su palabra? Estas mezclas son particularmente atractivas porque ofrecen respuestas rápidas a problemas complejos. Imagina a alguien que enfrenta dificultades financieras o de salud y escucha que puede resolver todo mediante un ritual espiritual que combina oraciones con prácticas esotéricas. Aunque esto puede parecer inofensivo, en realidad desvía a las personas de la dependencia total en Dios. El Apocalipsis nos advierte sobre doctrinas engañosas en los últimos tiempos, y estas combinaciones parecen encajar perfectamente en esa descripción. Otro ejemplo alarmante son las iglesias que introducen conceptos como viajes espirituales o visualización creativa como herramientas para acercarse a Dios. Estas prácticas, aunque populares en corrientes místicas, no tienen base bíblica y pueden abrir puertas a influencias espirituales negativas. Un caso común es la enseñanza de que puedes manifestar tus deseos con la mente, como si Dios fuera un mero facilitador de nuestras ambiciones. ¿Acaso no estamos llamados a buscar primero su reino y su justicia, y confiar en que Él proveerá lo necesario? La integración de estas doctrinas crea una espiritualidad confusa, donde las personas buscan respuestas en rituales y no en la relación personal con Cristo. Esto no solo diluye el mensaje del Evangelio, sino que también introduce una dependencia peligrosa en prácticas externas. Un creyente fortalecido por los secretos espirituales de la Biblia sabe que no necesita recurrir a energías, mantras o símbolos para acceder a la presencia de Dios. La fe genuina no necesita adornos esotéricos para ser poderosa. Identificar estas mezclas es fundamental para no caer en el engaño. Preguntémonos siempre, ¿este mensaje me acerca a Dios o me aleja de Él? Satanás es maestro en disfrazar sus estrategias con apariencia de luz, y estas iglesias son un ejemplo claro de ello. Pero, ¿qué sucede cuando descubrimos herramientas para discernir estos engaños y evitar caer en sus redes? Esa es la gran revelación que nos lleva al siguiente punto, donde se promete un regalo espiritual invaluable. En un mundo donde la fe parece tambalear ante tantas influencias externas, el discernimiento espiritual se convierte en un regalo invaluable. Dios no deja a sus hijos sin herramientas. Al contrario, nos da la capacidad de ver más allá de las apariencias. Este discernimiento, cuando se desarrolla, actúa como un faro que ilumina las intenciones ocultas detrás de palabras atractivas o rituales engañosos. Es como aprender a diferenciar un diamante genuino de una imitación barata. Una vez que ves la verdad, ya no puedes ser engañado. Pero ¿cómo se obtiene este discernimiento? Todo comienza con una conexión profunda con las Escrituras. La Biblia es mucho más que un libro antiguo. Es una guía viva que nos capacita para reconocer los secretos espirituales que Satanás intenta ocultar. Imagina dedicar unos minutos al día a estudiar pasajes clave que revelan las estrategias del enemigo. Por ejemplo, Efesios 6, 10, 18 nos equipa con la armadura espiritual necesaria para enfrentar estas batallas. ¿Qué pasaría si cada creyente adoptara esta práctica diaria? Además del estudio bíblico, la oración juega un papel crucial en este proceso. Pero no cualquier tipo de oración, sino una que busque genuinamente la voluntad de Dios y no solo la resolución de problemas personales. En estos momentos de comunicación íntima con el Creador, el Espíritu Santo nos revela verdades ocultas que pueden transformar nuestra perspectiva. Es como afinar nuestros oídos para escuchar una melodía que siempre estuvo ahí,
pero que antes no podíamos percibir. Este regalo de discernimiento no solo nos protege, sino que también nos da la capacidad de ayudar a otros. Imagina a alguien que, gracias a su conexión con Dios, puede advertir a familiares o amigos sobre los peligros de doctrinas engañosas. No es cuestión de juzgar, sino de guiar con amor hacia el verdadero camino. De hecho, el impacto de este discernimiento es tan poderoso que puede cambiar vidas enteras, fortaleciendo comunidades que antes estaban fragmentadas. Ahora, la pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a recibir este regalo y aplicarlo? El discernimiento no es solo un conocimiento teórico, requiere acción. Es hora de que cada creyente tome este presente espiritual y lo utilice para desmantelar las mentiras del enemigo. Y aunque esta revelación puede parecer el final, en realidad es solo el comienzo de una vida espiritual más rica y auténtica. Porque lo que viene después es aún más transformador. Una comprensión profunda del llamado a vivir en libertad y verdad. Ahora que conoces estas verdades, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? ¿Seguirás cerrando los ojos ante prácticas que te alejan de Dios o tomarás el discernimiento como tu escudo para proteger tu alma? Es momento de actuar, porque la fe no es un juego ni un negocio. Es una relación personal y sincera con el Creador. Reflexiona, ¿estás en un lugar que te guía hacia la verdad o en una trampa que te esclaviza sin que lo notes? Este conocimiento no es para guardarlo, sino para compartirlo. Habla con tus amigos, tu familia, con aquellos que amas y que tal vez estén enredados en estas redes espirituales. ¿Qué tal si les ofreces la oportunidad de buscar una verdadera conexión con Dios? La clave está en volver siempre a la Biblia y a la oración sincera. Porque en este mundo lleno de engaños, solo la verdad puede liberarte. Y antes de que te vayas, dime, ¿qué otros temas te gustaría que exploráramos? ¿Alguna vez te has cuestionado las enseñanzas de tu iglesia? Déjamelo en los comentarios. Por último, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo video.